Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tengo que ser la portadora de esas noticias que caen como un balde de agua fría, pero que son necesarias para despertar de un sueño que, lamentablemente, no tiene final feliz. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, guardaban una pequeña, casi invisible esperanza en el fondo del corazón. Esa ilusión de que la magia del año nuevo, con sus luces y sus promesas de renovación, pudiera obrar un milagro romántico. Pero hoy, con las pruebas en la mano y el mapa de vuelo confirmado, tengo que decirles que apaguen las velas, guarden los pañuelos y se preparen para la cruda realidad. Ese reencuentro que todos soñaban entre Can Yaman y Sarah Bluma no va a suceder. Es más, la distancia física que habrá entre ellos esta Nochevieja es la metáfora perfecta de la distancia emocional que ya es irreversible. La bomba ha estallado hace apenas unas horas y ha dejado a todo el fandom turco y español en estado de shock. Mientras las teorías de los fans apuntaban a una reunión secreta en algún rincón romántico de Europa, o quizás una coincidencia casual en Estambul, el destino de nuestro galán favorito es totalmente opuesto. Can Yaman ha decidido poner tierra, mar y desierto de por medio. Su brújula no apunta al corazón de Sarah, sino al lujo desenfrenado y el calor de Dubái. Sí, habéis oído bien. El actor turco pasará el fin de año en los Emiratos Árabes, lejos, muy lejos de cualquier posibilidad de reconciliación. Analicemos esto con la mente fría, porque sé que duele. Irse a Dubái en estas fechas es una declaración de intenciones. No es un viaje improvisado, es una huida hacia adelante. Can Yaman está buscando cerrar el capítulo más intenso de sus últimos tiempos rodeado de una atmósfera que no le recuerde en absoluto a lo que vivió con Sarah. Dubái representa el brillo, el futuro, la soledad dorada del éxito, pero también la confirmación de que su vida personal ha tomado un rumbo solitario. Imaginad la escena. Mientras nosotros esperábamos una foto borrosa en Instagram que nos diera una pista de que estaban juntos, él estará brindando bajo los fuegos artificiales del Burj Khalifa, a miles de kilómetros de la mujer que ocupó su corazón. Y aquí es donde tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y dejar de leer señales donde no las hay. Sé lo que me vais a decir en los comentarios, pero si todavía se siguen en Instagram, eso significa algo. Déjenme decirles, con todo el cariño del mundo, que en el mundo de la fama, un follow en Instagram a veces es solo diplomacia, o peor aún, una cortina de humo para mantenernos hablando de ellos. El hecho de que Can y Sarah mantengan esa conexión digital no es un hilo rojo del destino, es simplemente un residuo de una relación moderna. Se siguen, sí, pero sus vidas ya no se tocan. Ese seguimiento mutuo en redes sociales se ha convertido en un espejismo en el desierto, algo que vemos y creemos que es real, pero cuando nos acercamos, no hay nada más que arena y vacío. La narrativa que se había construido en las últimas semanas sobre un posible acercamiento navideño debe ser borrada de nuestras mentes. Esa idea de quizás un poco, quizás solo por una noche, es lo que nos ha mantenido enganchados, pero la realidad de los hechos es aplastante. Se han separado. Y no es una separación con puntos suspensivos, es un punto final. Un punto y aparte. Can ha elegido iniciar el 2026 respirando otro aire, viendo otros paisajes y, seguramente, enfocándose en su carrera y en su propia reconstrucción personal. Sarah, por su parte, sigue su camino. Y aunque no tenemos su itinerario tan claro como el de Can, el simple hecho de que él haya elegido un destino tan exclusivo y lejano confirma que no hay planes compartidos. Es triste ver cómo una historia que nos apasionó tanto se disuelve de esta manera, sin grandes dramas públicos, pero con una frialdad que congela. Han decidido, tácitamente, no volver a verse. Esa promesa de no volver a encontrarse parece ser la única regla que ambos están respetando a rajatabla. Y quizás sea lo mejor. A veces, para sanar, no basta con dejar de hablar, hay que dejar de estar en el mismo continente. Can Yaman en Dubái es la señal definitiva de que el turco quiere empezar el año nuevo sin fantasmas del pasado,
sin la presión de tener que dar explicaciones y, sobre todo, sin la sombra de una relación que, aunque hermosa, ya caducó. Así que, mis queridos seguidores, aunque nos duela el corazón de fans románticos, debemos aceptar que este barco ha zarpado y se ha hundido. No habrá foto de Año Nuevo, no habrá historias compartidas, ni miradas cómplices. Solo habrá un hombre guapísimo en Dubái, mirando al horizonte, y una mujer talentosa, siguiendo su vida en otro lugar. Sus caminos son ahora líneas paralelas que, por definición, no se volverán a cruzar. Es el fin de una era para nosotros, los que seguíamos cada paso de esta pareja, pero es el comienzo de una nueva etapa para ellos. Tendremos que acostumbrarnos a ver a Khan soltero, brillando por sí mismo, y dejar de buscar el reflejo de Sara en sus gafas de sol. El 2026 viene cargado de novedades, pero el amor entre Khan y Sara no es una de ellas. Y pensadlo bien, ¿no es Dubái el escenario perfecto para un renacer radical? Entre rascacielos que desafían la gravedad y un lujo que casi ciega, es el lugar idóneo para perderse y, quizás, volver a encontrarse a uno mismo lejos del ruido sentimental. Khan no busca solo fiesta, busca el olvido, busca ese vértigo que te da estar en la cima del mundo para acallar el silencio que deja una despedida definitiva. No os extrañéis si en estos días vemos un bombardeo de stories llenas de glamour, cenas exclusivas y sonrisas de esas que gritan «estoy bien», aunque por dentro la procesión vaya por otro lado. Es su mecanismo de defensa, su manera de decirnos, y de decirse a sí mismo, que el espectáculo debe continuar y que él sigue siendo el rey de su propio destino, con o sin reina a su lado. Ahora nos toca a nosotros, su leal ejército de seguidores, hacer un ejercicio de madurez. Tenemos que cambiar el chip urgentemente. Dejemos de buscar el reflejo de Sara en sus gafas de sol o de analizar si esa canción que ha puesto de fondo es una indirecta. No lo es. Es hora de valorar a Khan Yaman por lo que es, un actor inmenso que está a punto de comerse el mundo en 2026 con nuevos proyectos, y no por con quien comparte su almohada. Sara quedará en la hemeroteca como un capítulo precioso, intenso y apasionado, una de esas historias que nos hicieron soñar, pero que ya ha bajado el telón. Y aunque ahora nos deje este sabor agridulce en la boca, con el tiempo, estoy segura de que entenderemos que este viaje a los Emiratos fue el bisturí necesario para cortar por lo sano y permitir que la herida cicatrice de verdad. Así que familia, cuando levantéis vuestras copas esta Nochevieja, brindad por ellos, pero por separado. Deseadle a Khan que encuentre esa paz que ha ido a buscar al desierto, y a Sara que siga brillando con su propia luz. El cuento de hadas ha terminado, pero la vida real, esa que es mucho más interesante y sorprendente, acaba de empezar para ambos. Quedémonos con los buenos recuerdos y preparémonos para apoyar a nuestro Khan en esta nueva etapa de soltería y éxito global que se avecina. El 2026 promete ser el año de su consagración, y ahí estaremos nosotros para verlo, sin nostalgias y con mucha fuerza.